Y bueno, vamos a estar viendo entonces la importancia de los vectores de lectura y relación direccional. De hecho, aquí en este PDF también se plantea un poquito eso, ¿no? Entonces también, por favor, si pueden ir haciendo algunos ejercicios con estos, no importa que sean relativos al proyecto o no. Aquí la prioridad es irlos aplicando y ver qué pasa, ¿no? Más como una vivencia, ¿no? Ah, mira, no sabe que estaba como muy curioso este recurso y tal vez me interesaría como trabajar más con él, ¿no? Por ejemplo, aquí el personaje cuenta a otro, que estuvo platicando en la mañana con su hija, ¿no? Y a su vez, su hija le está platicando que hace 2 días estuvo platicando con otra persona. Entonces, es una metahistoria, ¿no? Que en pocos paneles vemos, en realidad son 3 paneles, ¿no? Y de hecho, ni siquiera la unidad mínima de la secuencia es el espacio entre viñetas, porque aquí vemos que aún dentro de la viñeta hay una estructura que se le llama abismación. La abismación es como si fuéramos caminando hacia adelante. La narración tradicional en el cómic es de izquierda a derecha, como vimos arriba, ¿no? De izquierda a derecha, pero también en efecto podemos ver casos de experimentación narrativa en las que en efecto vamos como si fuera un efecto Droste o abismación. Vamos a estar viendo más ejemplos. Yo espero que ya nos enfoquemos mucho más a la semiótica, ya a lo visual, a ver casos de cómic. Y estos ya serían algunos, ¿no? Que aunque se ven así en fotocopia, se van muy sencillos, en realidad son muy complejos, ¿no? Este sería un caso de una historia dentro de una historia, dentro de una historia, dentro de una historia, y planteados a partir de estar dibujando dentro del mismo globo de texto, ¿no? Entonces, la función que tiene el globo de texto es muy interesante porque dentro puedes plantear incluso otra historia, ¿no? Entonces, si les es posible, por favor, pues procuren irlos aplicando e insisto, ¿no? No se preocupen si quedó o no quedó. O sea, solo inténtenlo porque el hecho de vivenciarlo ya es como otra cosa que detona a ver qué otras posibilidades existen, ¿no? Aquí sería otro caso en el que las posibilidades que tiene el globo de texto, ¿no? En el que vemos que puede colocarse una imagen. Y de hecho, este es otro material de Kino. Trabajar con cómics sin texto ayuda mucho a que sean arquetípicos, ¿no? Con esto, pues, se quiere decir que puede ser entendible en cualquier momento y tiempo, ¿no? ¿Qué les gusta que este cómic haya sido hecho en los años 60, tal vez, 70, y sigue siendo válido, ¿no? Para este momento. Digamos que ayuda el hecho de utilizar, entre menos texto se utilice, tiende a ser menos caducar menos, ¿no? Entonces tiene que explotarse en todo lo máximo el dibujo. Vemos como casos también los memes, ¿no? Serían plantillas en las que si hay como dudas en cuanto a en sí el concepto de plantilla también pues pregunten, ¿no? Porque esto es muy importante que quede claro. Es muy importante en el caso del taller y de la teoría tener muy consciente qué significa moldes, ¿no? Así como hacemos galletas, o por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Una galleta en forma de estrella, una galleta en forma... Vemos que ya hay formas, hay formatos y hay estructuras muy específicas que en este caso, pues vemos uno, ¿no? Ah, bueno, esta estructura consiste en que el globo de pensamiento se puede utilizar para colocar dentro de sí, del globo, un dibujo, ¿no? Voy a mostrarles el trabajo de un dibujante que se llama Iván Brun. No sé si alguien lo conozca o que quiera compartir el trabajo de este dibujante, que es también muy interesante porque totalmente generó
una novela gráfica a partir de no colocar nada de texto, ¿no? Lo único que utilizó como diálogos o forma de plantear más información era con dibujos. Y bueno, esto ya lo hemos estado viendo también en sesiones anteriores, ¿no? Distinguir la diferencia de la lectura narrativa, la lectura descriptiva y la lectura mixta. La lectura secuencial, que es como se le denomina o conoce al cómic, pues es la clásica forma ordenada, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Esta es la clásica forma, pero también hay otras formas de leer las imágenes que son muy parecidas, curiosamente, a las que utilizamos diariamente para percibir la realidad, ¿no? Que es la lectura descriptiva. Y la característica de la lectura descriptiva es que todo se interpreta de una manera simultánea, se descifra de manera simultánea, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es esta imagen, ¿no? La de Guido Crep, no, es, ay, ¿cómo se llama este dibujante? El de Corto Maltés. Bueno, podemos ver la Hugo diferencia. Pratt. Ah, sí, Hugo Pratt, gracias. Vemos la diferencia, ¿no? Esto también es como muy importante y vamos a estarlo reiterando todo el tiempo en el taller, ¿no? La diferencia entre lo secuencial y lo descriptivo, que veíamos otros casos como el de ¿Dónde está Wally? Que ya sea que deliberadamente la composición descriptiva sea ordenada y que tenga la finalidad de que el lector lo perciba como algo ordenado, o que también sea caótico. Y bueno, aquí pregunta Elia, otro ejemplo sería Sergio Aragonés y sus viñetas para Mad. Pues sí, sí vemos que también dentro de, es también muy importante también plantear, gracias Elia, pues el tema de las líneas editoriales, ¿no? Porque las líneas editoriales plantean cuáles serían como las características que guarda, en este caso, una revista, ¿no? En este caso, por ejemplo, MAR. El hecho de trabajar a una tinta, por ejemplo, manejar una cierta extensión para cada dibujante, ¿no? Que puede ser desde una viñeta, una tira cómica, el formato una página o una historia corta autoconclusiva, ¿no? O lo que le llaman el one shot, que puede ser desde una página o 2, 3, 4, 5 páginas, ¿no? Y bueno, gracias. Entonces, pues, también yo les sugiero que de la misma forma, ¿no? Por cada ejemplo que vayan viendo, intenten hacer ya sea una escaleta verbal y visual, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Un caso de un cómic o un experimento narrativo con este tipo de estructura. Sería, por ejemplo, Caperucita, encontró tocó a la puerta de la abuelita, vio que no abrían, abre la puerta, la siguiente viñeta, muestra un rostro de sorpresa, etcétera, ¿no? O sea, todo lleva un orden, ¿no? En cambio, y si vemos de una manera implícita, hay reglas para utilizar este tipo de secuencia, ¿no? Tiene que ser en efecto ordenada y secuencial, ¿no? Por poner un caso, porque también podríamos plantear posiblemente un desorden cronológico, ¿no? ¿Qué pasaría si en la primera viñeta muestro al leñador que está matando al lobo y en la segunda viñeta muestro a Caperucita y a su mamá que le está entregando la canasta? ¿Y qué pasaría si en la que sigue muestro a Caperucita recogiendo flores, ¿no? Entonces vemos que el lector va a percibir un desorden, ¿no? Que nosotros como dibujantes tenemos que dar una finalidad muy específica. Ahorita solo lo dije por citar un caso, pero vemos que no es coherente, ¿no? Y el lector le generaría como una especie de shock, ¿no? Y ya sé que es fuera de manera deliberada o no, porque
también vemos los tipos de trama y vemos que hay tramas en efecto que son, por ejemplo, la trama, la antitrama, ¿no? Que tiene la finalidad de no ser necesariamente lineal, que puede ser experimental o onírica, y puede empezar por la parte media o final, por ejemplo, un sueño extraño o incoherente, ¿no? ¿Qué pasaría si ese sueño en realidad lo tuvo el compañero del leñador, ¿no? O sea, entonces es buscar incluso posibilidades de puntos de vista tanto de los personajes principales como personajes secundarios, ¿no? O incluso de la voz del narrador. Entonces, en el caso de lo que es la estructura descriptiva, pues vemos que es totalmente distinta, ¿no? Porque aquí aparentemente hay una libertad en cuanto a cómo ir descifrando la imagen y que aquí casi siempre se caracteriza porque la lectura inicia por los elementos de mayor dimensión, ¿no? Vemos que aquí se enfoca más hacia el centro. En este caso, si lo adaptáramos a Caperucita por decir un caso, veríamos que aquí podría estar el rostro de Caperucita y tal vez la del lobo. Vemos que de manera secundaria está la abuelita, acá los personajes de la aldea, etcétera, ¿no? Vemos que es como jerarquía, ¿no? De importancia de los personajes en la historia, ¿no? O a su vez también podemos generar un cómic descriptivo en el que la imagen principal sea como una imagen, generalmente tienden a ser panorámicas, puede ser que sea el bosque, y yo coloqué pequeñas viñetas en las que muestre a Caperucita o al leñador que diga, oye, está pasando algo en la casa de la abuela, ¿no? Y acá otra viñeta en la que esté preparando su rifle y otra viñeta en la que se muestre que el lobo voltea como alertándose, ¿no? Entonces vemos que cada una de las estructuras tiene distintas funciones, ¿no? Y ojalá les sea posible hacer estas escaletas, ¿no? Entonces, uy, mm, no sé si hay alguna duda, comentario. Sí, por ejemplo, entonces aquí, ¿no? Pueden describir cómic descriptivo. La imagen principal va a ser el bosque. La imagen de mayor jerarquía va a ser el rostro de Caperucita y el leñador. No digo, y el lobo. Um, las imágenes de menor jerarquía van a ser los personajes secundarios, ¿no? En este caso, la abuela y el compañero del leñador, la mamá de Caperucita, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos viendo que incluso sin dibujar podemos ir haciendo estas, como aquí lo menciona, ¿no? Descripción de ideas, ¿no? Y bueno, ya si queremos ir ya desarrollando este desglose de viñetas, pues adelante, ¿no? Y bueno, aquí pregunta. Aleli. Claro que sí, Aleli. Sí, sí de igual forma, voy a hacer otro bloque en el que haga como resumen de actividades, ¿no? Porque sí entiendo que sí es como, pues sí, es lo ideal, ¿no? Para optimizar los tiempos, ¿no? Que ya haya como indicaciones muy específicas. Y bueno, yo espero que este segundo bloque, que ya voy a ir desarrollando, ya se esté enfocando más como a lo semiótico. Sí, Aleli, al contrario, nos vemos. Y bueno, entonces, pues sí, algún comentario, igual, ¿no? Aquí podemos poner incluso como círculos de distinta dimensión, ¿no? De mayor volumen. Y podemos poner en el centro cara de Caperucita, acá otro círculo, cara de lobo, rostro de lobo. Y vamos a ver que la composición va a ir de manera jerárquica, ¿no? Los elementos de mayor dimensión son por importancia en la aparición de la historia, los más secundarios por... Entonces vemos que en realidad, pues, todo esto nos sirve mucho, ¿no? Para que no se nos vayan las ideas provisionales, bueno, que vayan surgiendo, ¿no?
Y entonces, al igual en la modalidad mixta, ¿no? Que mezclemos composiciones. Todo esto yo espero hacer como diagramas más sencillos. Y bueno, en cuanto a las relaciones dialogales y direccionales, también es algo que ya hemos estado viendo en cuanto a que, pues hay, este tipo de estructuras se recomiendan para trabajos de gran formato, por ejemplo, graffiti, intervención urbana, maxicómic, ya que en una de las caras va a llevar posiblemente un cartel, ¿no? Entonces, es importante que vayamos viendo cómo va a ir generándose una lectura que puede ser deliberada o no, ¿no? El dibujante va a ir generando acentos, ya sea por medio de color, ¿no? Como en este caso, a partir del color rojo, o bien a partir de dimensión, ¿no? Que en una puede haber un orden que se especifique por el dibujante, o bien un orden arbitrario, ¿no? Que como es este caso, o bien puede haber la necesidad de que haya un orden de lectura dentro de la composición descriptiva. Entonces se utiliza este recurso que es siempre se me olvida el nombre de este recurso. Señalización de Hemlich. Es este caso. Este caso es también como muy interesante y de hecho casi no se utiliza, ¿no? También es como parte de lo experimental y que es que a cada recurso el dibujante o guionista especifique, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí la voz del narrador dice, no es habitual que los dibujantes sepan conducir. Y aquí muestra cómo llegan a una, de las distintas formas en las que llegan a una convención, ¿no? De cómic. Entonces, aquí muestra un avión. Vemos que generalmente estas lecturas descriptivas se caracterizan por ser planos generales, ¿no? En los que se está mostrando, vemos en general que está mostrándose un paisaje amplio. Sí, Elia, no te preocupes también. Espero enviarles el siguiente módulo de actividades. Y bueno, entonces, vemos, si quitáramos estos elementos de especificación, pues sería una lectura arbitraria, ¿no? ¿Qué pasó? Perdón. Ya voy. Vemos el... Sí, hija, ya voy. Entonces, es muy importante aquí que es como un equivalente a la voz del narrador, ¿no? Que está especificando y puntualizando el contenido o forma de descifrar cada imagen, ¿no? Ya voy, perdón. Entonces, pues no sé, perdón, ahorita vengo, si quieren ir viendo esto y qué opinan, ¿no? ¿Cómo lo podrían aplicar a su proyecto? No me tardo. ¿Qué pasó? Yes.
Ay, perdón. Bueno, entonces, no sé qué opinan al respecto de esto. Es muy interesante porque esto ya es como concretamente más herramientas de la infografía o de memes infográficos, ¿no? Por ejemplo. Sí, Daniel. Gracias. Y bueno, ¿algún comentario que quieran hacer al respecto de estas estructuras? De hecho, también puede ser válido dentro de los proyectos que quieran realizar. Les voy a mostrar después un proyecto que lo clasifican más dentro del campo del arte, que se llama Una página de chistes de Ad Reinhardt, y que está muy interesante porque es una serie de pósters. Déjenlo, saco. Y bueno, este está muy interesante porque en realidad es una serie de pósters, ¿no? ¿Es este? Y bueno, creo que todavía se puede conseguir. Y pues está interesante porque en realidad, pues, les decía, ¿no? Son pósters que contiene un librito. Y bueno, en realidad creo que un proyecto narrativo puede ser muy flexible, ¿no? Y incluso puede complementarse con muchos recursos, ¿no? En este caso, soportes, ¿no? En este caso, si ustedes decidieran trabajar le llaman también macroviñetas, como en este caso puede ser un póster, pues vemos que en realidad pues son una serie de cartelitos, ¿no? Entonces, pues puede considerarse hasta cierto punto pues un proyecto como, no propiamente como una novela gráfica, pero sí como si fuera una especie de compendio de materiales generados en torno, en este caso, al tema de la historia del arte, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, en este caso, pues fue a partir de collage. Por ejemplo, para la gente que no dibuja, puede utilizar muy bien el recurso de collage. Incluso puede hacer una mezcla de dibujos y collage. Aquí es un ejemplo, ¿no? Se alcanza a ver que hay, de hecho, actualmente pues podemos generar también collage digital. Sí, así, Oscar. Y bueno, pues entonces vemos todas las posibilidades que puede haber, ¿no? Con los soportes. Y bueno, entonces aquí otro ejemplo que se pone es el de una maquinaria, ¿no? Aquí también se caracteriza de que esta primera imagen no necesariamente lleva un orden, pero sí especifica la lectura. Por ejemplo, aquí que dentro del avión dice algunos autores invitados, que dentro de ese carro va un editor, dentro de estos transportes dice autores que viajan por su cuenta, y dentro de esta inmueble, jornadas de cómic absurdas. Entonces, aquí la lectura es arbitraria, cada quien puede iniciar la lectura en cualquier punto, a diferencia de este otro, que en este sí se está especificando un orden de lectura, que en este caso es una maquinaria. Uy. Ush. Ush.
Bueno, aquí está mostrando el orden en el que inicia el funcionamiento de esa máquina. Aquí se alcanza a ver una A, que es donde inicia aquí hay una A. Después de aquí sigue el punto B. Y el C por acá más hacia abajo. Entonces aquí el dibujante está especificando una lectura, ¿no? ¿Dónde se podría conseguir el de una página de chistes? Pues creo que en Educal, creo. Sí. Sí, y bueno, sí, todo esto nos puede ayudar mucho como para plantear, como les decía, ¿no? Infografías muy específicas, ¿no? Cómo funciona una máquina, cómo funciona un sistema, ¿no? Como también podríamos estar checando lo que son los visual thinkings, ¿no? Ajá, qué bueno. Y bueno, también aquí en lo que se refiere al cómic mixto, también es muy interesante el recurso en el que un panel invade al otro panel, ¿no? Esto también lo vimos en la sesión pasada y creo que también es un recurso muy interesante como una forma de mostrar como si se amplificara un recurso, ¿no? En este caso, como si se amplificara el sonido de este tubo, ¿no? Y también vemos que aquí no se está utilizando como tal la división con paneles, perdón, con lo que le llaman pisos o calles, ¿no? Como son estas partes, que también vamos a estar viendo el nombre de los recursos. Pues vemos que en realidad la unidad mínima del cómic no es la secuencia, ¿no? Que es la transición entre un punto y el otro, ¿no? Vemos que dentro de una sola viñeta hay secuencias, ¿no? Hay pues sí, una secuencialidad, ¿no? Y bueno, también, ¿no? De igual manera se pueden hacer, si tienen la posibilidad de generar algún esbozo, ¿no? Para utilizando estos recursos, el cómic mixto también, ¿no? Estaría muy padre. Y de igual manera, ¿no? La ralentización, que es la repetición o reiteración de una viñeta con una finalidad que es como hacer lento el tiempo, ¿no? Que en este caso siempre va como vinculado al tiempo, ¿no? Hacer como una pausa. Y bueno, pues aquí vemos este caso, ¿no? Que también citábamos este caso en cuanto a, a cómo el cómic en realidad es una suma de recursos, ¿no? Planteábamos el caso de la composición un poco en diagonal, como mostrando una especie de desequilibrio y que en efecto, por ejemplo, esta composición en vertical ayuda a reforzar la idea de altura, ¿no? Del espacio de la iglesia y que se vuelve a reiterar, ¿no? Las viñetas de pequeños formatos casi siempre son las que muestran rostros. En este caso se está reiterando el terror, ¿no? Es una forma de reiterar una emoción, ¿no? Cuando se está repitiendo o reiterando una viñeta, ¿no? Entonces, pues sin duda es una pausa, ¿no? Y bueno, aquí también vemos que se suma también el recurso de la tipografía, ¿no? Vemos que a veces una tipografía puede desvirtuar o reforzar un discurso, ¿no? Aquí vemos que este estilo gótico, pues ayuda, ¿no? A reforzar. Y bueno, pues estos también ya los habíamos visto, ¿no? Todo va vinculado al tiempo y se reitera, ¿no? Entonces hay momentos en los que es necesario reforzar y reiterar, ¿no? Como en este caso se repiten viñetas, ¿no? Y estas también ya las habíamos estado viendo, que es el caso de las iconizaciones, que es cuando un dibujo se convierte en otro o tiene otra función, ¿no? Tiene doble función.
Porque, por ejemplo, aquí, de hecho, ha habido muchos cómics que a mí siempre me queda como un poquito una duda, ¿no? Que es la duda de, entonces, si a una imagen se le pone una retícula, automáticamente se convierte en cómic, ¿no? Porque he visto que mucho han hecho eso, ¿no? Para mí es un poco esa duda, ¿no? Pero pues relativamente sí. Y aquí vemos un caso específico, ¿no? Que aparentemente si esto fuera como una iconización de una ventana, pues podemos ver que automáticamente esta retícula se comporta tanto como si fuera una ventana, marcos de ventana, y también como si fueran viñetas, ¿no? Tiene doble función. Entonces, pues, tal vez se vuelve arte secuencial. Sí, 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 o sea, hay casos en los que sí, como que específicamente se genera esta estructura, Oscar. Oscar dice, tal vez se vuelve arte secuencial. Pero hay, o sea, es como si tomáramos cualquier imagen, como una fotografía panorámica, por ejemplo, de una ciudad, y ponemos la retícula. O sea, sí, pues es como un tema de controversia. ¿Automáticamente se convierte en algo secuencial, ¿no? O necesariamente debe haber otros elementos, ¿no? Como en este caso los diálogos de los personajes, tiene que haber elementos humanos o qué pasaría si en lugar de que estuviera aquí toda una serie de personajes hablando, no hubiera, ¿no? Solo estuviera en la calle, ¿no? O sea, es también como interesante, ¿no? Ver hasta qué punto puede como explotarse correctamente y reforzar un discurso, ¿no? Con este recurso de la iconización. Y bueno, acá vamos a estar viendo otros ejemplos, ¿no? Entonces, vemos que la iconización se caracteriza porque un dibujo puede tener doble función, ¿no? Se le puede quitar una cualidad a un elemento y se comporta ya sea como dibujo o también el dibujo se comporta como si fuera un recurso narrativo, ¿no? Aquí como si fuera una división de viñetas, ¿no? Como una calle y automáticamente como en las nuevas formas o las formas contemporáneas de editar o de mostrar como otro contexto, un flashback o flash forward en el cine o series actuales, casi siempre muestran que ya ni siquiera hacen ningún otro recurso más que simplemente cambian a otro plano, ¿no? Por ejemplo, aquí al menos muestran que el personaje al cruzar la puerta ya encuentra como un mundo como onírico, ¿no? También ese es un recurso muy interesante, ¿no? Que el personaje al voltear hacia una ventana puede iniciar como otra secuencia totalmente distinta, ¿no? También, pues mostraba, bueno, vamos a estar viendo formas en las que podemos ir agregando tramas a partir de que el personaje ve hacia la ventana, ve un libro, ve su teléfono, que es como una especie de abismación, ¿no? Que dentro de una historia hay otra, ¿no? Um, y bueno, aquí vemos que aquí el personaje se asoma como si fuera una ventana, aunque en realidad es una viñeta, ¿no? Aquí que el personaje está tomando la línea que delimita la viñeta como si fuera un estambre. O aquí que el sueño del preso es tan grande que rompe la cárcel. Um, y bueno, también, ¿no? De la misma forma, si les es posible estar haciendo experimentos con esto, aplicándolos ya sea a su proyecto o simplemente ideas sueltas, pues adelante, ¿no? Como también una silueta de un dibujo puede utilizarse para reforzar, ¿no? En este caso, la idea de maltrato, ¿no? Y que bueno, finalmente muchas, a final de cuentas, son metáforas visualizadas que también vamos a estar viendo. Aquí también sirve como una especie de, a este recurso se le llama correlato objetivo, que puede haber dos variantes. Una en la que, ¿qué pasaría si al personaje que está en el centro, que es como una especie de disección que muestra los elementos óseos y partes anatómicas, qué pasaría si quitamos a ese personaje
y simplemente mostramos los productos, ¿no? Que en este caso son los fármacos o productos que consume él, ¿no? Si quitáramos esos, de hecho, yo espero hacer algunos ejemplos ya más específicos de esto, pero pues sí, también eso puede ayudar mucho para contar historias, ¿no? Las que nunca aparece el personaje, ¿no? Puede ser que de hecho ese recurso lo he visto más utilizado en el caso del fanzine. En el fanzine, en cómic experimental, en el que muestran más, no muestran al personaje, están contando la historia de un personaje, pero solo muestran sus objetos, sus pertenencias, ¿no? Aquí sería una especie de caso, ¿no? En el que se puede tanto mostrar al personaje como no necesariamente mostrarlo, ¿no? Su pasta de dientes, sus pastillas, sus productos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la adjetivación icónica, esto también es un recurso muy importante y insisto, vamos a estar revisando constantemente este PDF, que también ojalá lo puedan estar revisando ustedes, porque de alguna u otra forma va a servir como un ensamble con los recursos narratológicos, ¿no? Ah, sí. Gracias, Isai. Pues, sí tienen chance de conectarse una última para compensar al menos la sesión, ¿ya no? Bueno, entonces, yo espero para esta semana ya armar el segundo bloque de tareas, que ya tiene más que ver con lo visual, ¿no? Y pues sí, mil disculpas por todas estas situaciones. Yo esperaba que no hubiera complicación, pero sí, de hecho no esperaba que no se pudiera ingresar. Voy a volver a contactar con la coordinadora. Y bueno, pues cualquier situación o pregunta, pues aquí estoy al pendiente, ¿no? Y bueno, de hecho puede ir en ese orden del archivo o en el orden que quieran, ¿no? Por ejemplo, si les interesó trabajar primero con los últimos recursos, pues en el orden que gusten, ¿no? Ya sea que puedan al menos trabajar uno, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de este recurso de movimiento, esto ya está más ligado a la pintura, por ejemplo, ¿no? En el caso del desnudo bajando la escalera, creo que también es como un recurso que no se ha explotado tanto, ¿no? Y bueno, y la sustantivación icónica es qué tanto